De Efesios capítulo 15, capítulo 5, verso 15 y verso 17, hasta el verso 17. Efesios 5, verso 15 al 17. Estaremos hablando sobre el tema un despertar en nuestras vidas. La santa palabra de Dios se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a la letra dice Efesios 5, verso 15. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar, puede sentarse. Esta lección o este pasaje leído a continuación que hemos leído, porque no leímos toda la porción completa, pero en realidad este pasaje es una exhortación. Es una exhortación a la iglesia a vivir en obediencia y en santidad. Dos cosas difíciles. La obediencia es una de las cosas más difíciles para cada uno de nosotros. Y vivir en santidad no se diga. Por lo tanto, una de las cosas interesantes en medio de todo esto es que realmente nos cuesta tanto trabajo entrar a la obediencia y entrar a lo que es la santidad. Muchas veces nosotros no entramos a la obediencia porque estamos enojados, estamos molestos. No podemos entrar o dar un paso más adelante a la santidad, es porque nuestro espíritu, nuestra alma, nuestras emociones están encontradas y no quieren ceder nada. Y muchas veces esas molestias, esos enojos, esos arranques que tenemos, nos llevan a nosotros hasta apartarnos de Dios. Pero nunca se ha preguntado a usted, ¿qué le ha hecho Dios a usted? ¿Por qué se enojan con Dios? ¿Por qué abandonan al Señor? Muchas personas pasan años sin congregarse y pasan recordando, es que en la iglesia a mí me hicieron esto, es que en la iglesia me hicieron lo otro. En la iglesia te hayan hecho lo que te hayan hecho, pero ¿por qué te apartas del Señor y el Señor qué te hizo? Esa es una pregunta normal. Esa es una pregunta que todos nosotros deberíamos de respondernos. Si el hombre nos falla, no es motivo para que nosotros nos apartemos del Señor. Incluso la Biblia nos exhorta a nosotros de esta manera, diciéndonos así: maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora dice, qué bárbaro, esa expresión es demasiado fuerte. Sí, pero yo le diré una cosa: si usted no confía en los hombres, tampoco va a confiar en Dios, porque a Dios no lo ve. Y entonces por eso es fácil apartarse del Señor. Como no ve a Dios, no. Por eso es que cuando nosotros decimos mi mejor amigo, my best friend, tiene más valor que muchas veces la relación nuestra con Dios. A Dios le damos la espalda a cualquier momento, nos separamos de Él, pero mi relación con my best friend es mejor. Voy a atender a mi amigo, a mi amiga, pero no voy a atender a Dios como Dios se lo merece. Sin embargo, en los momentos críticos, en los momentos difíciles que nos ocurren a cada uno de nosotros en nuestra vida, llegamos al punto de regresar otra vez a Dios y volvemos a Dios. Ahora, el problema es que tenemos mucho tiempo
de estar separados con Dios. Y de hecho, cuando veníamos esta tarde con mi esposa, le comentaba, ¿sabe usted que el pecado nos marca? El pecado nos marca. Y hay muchas personas que traen aún en su cuerpo las marcas del pecado. Sí. Porque hay algunos que pueden, están acuchillados, tienen las marcas de grandes cirugías que han sufrido por causa de que anduvieron haciendo pecado. Hay algunos que han recibido balazos y viven. Hay algunos que no pueden caminar físicamente bien por causa de que en los caminos que andaban. Por eso es que realmente el resultado muchas veces de todo ello es el producto de lo que nosotros estuvimos haciendo. Si fue bueno, vamos a tener algo bueno. Pero si nosotros no hicimos nada bueno, tendremos marca de lo malo que nosotros hicimos. Por eso, esta tarde, debido a la exhortación que el apóstol Pablo nos hace acá, yo quiero ver 3 puntos. El primero de ellos es entregar nuestra vida al servicio de Cristo. Segundo, es ser obedientes. Tercero y último, es aprovechando bien el tiempo. Hay que aprovecharlo al máximo. Me recuerdo cuando tenía 20 años, 19 años, y me reía y parecía que nunca iba a llegar a que mi cabello empezaran a salir estos rayos blancos, ¿sí? Estos son rayitos. Y parecía que nunca iba a llegar allá, parecía que estaba demasiado lejos. Pero déjame decirte que el tiempo pasa. ¿Sí? Gózate, joven, en tu juventud, pero alégrate con tu Señor, para que en los días cuando vengan los días más avanzados, el Señor esté contigo en los días difíciles. ¿Por qué? Porque eso es algo importante, por lo cual mi propósito es que nosotros realmente crezcamos espiritualmente, entremos al conocimiento de la palabra o de las escrituras para poder entrar a una obediencia total y el Señor nos bendiga a nosotros. Amén. Número 1, yo quiero que nosotros observemos un poquito de historia, porque a veces nosotros queremos que el Señor nos ayude, pero nosotros no hemos aprovechado el tiempo bien. Y a lo largo de la historia podemos encontrar grandes hombres de Dios que entregaron su vida al servicio del Señor y Dios los usó en gran manera. ¿Por qué? Porque realmente nosotros leemos en Habacuc capítulo 3 y verso 2 y dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Era un hombre que temeroso de Dios, pero también que dice, escuchó la voz de Dios. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de ¿qué? De los tiempos. Entonces quiere decir que la obra en aquellos días, en la época que el profeta Habacuc, allá por el año 628 antes de Cristo, cuando él profetizó, quiere decir que la obra de Dios estaba ¿qué? Muerta. Por eso él utiliza la frase, aviva tu obra en medio de los tiempos. O sea, y para que una obra, y recuerde algo, para que usted se pueda dar una idea más clara por qué el profeta está diciendo estas palabras, recuérdese que los muros de Jerusalén estaban destruidos. La ciudad de Jerusalén estaba abajo. Hay que reconstruir todo ello. Pero realmente se necesita de hombres que escuchen a Dios y que se pongan en el camino. Y cuando digo de hombres no me estoy refiriendo solamente al género masculino, sino también al femenino. ¿Por qué? Porque Dios utiliza a hombres y a mujeres. Dios no hace acepción de personas. Nosotros los hombres la hacemos, pero Dios no. En medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de tu misericordia. Qué bueno es Dios.
Qué bueno es Dios, porque nos damos cuenta que cuando Abacú empieza a decir todo esto, trae un despertar al pueblo de Israel. Pero déjeme decirle, Israel, no por ser el pueblo escogido por Dios, es más que nosotros. No, porque de igual manera, así como también nosotros nos desviamos del Señor, también ellos se desvían del Señor. Y hay algunos que tampoco quieren nada con Dios. O sea, que realmente hay que ser humildes para poder escuchar al Señor. Otro de los casos grandes, y fue precisamente de lo que ayer se hablaba, era ese despertar allá en la calle Azusa, cuando aquel afroamericano William Seymour, allá por el año 1906, que aproximadamente él trajo ese avivamiento. Y a él, oiga, él venía de Texas, él venía de por allá, realmente. Él no radicaba aquí en Los Ángeles, pero llegó ahí a la calle La Alameda, que todos nosotros conocemos. Y estando allí, el Señor lo empezó a usar. ¿Y sabe por qué? Pero no era la multitud la que trajo ese a despertar, sino un hombre que se decidió a querer escuchar la voz de Dios. Y cuando él escucha la voz de Dios, trae un despertar en el espíritu. Porque hay que despertar. Si tú y yo somos creyentes, el Espíritu de Dios tiene que traer un despertar en nuestras vidas. Y cuando trae el despertar en nuestras vidas, nosotros entramos a la obediencia y entramos a la santidad. Y entonces empezamos ¿a qué? A hacer la obra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque es impactante poder ver que a un hombre que realmente nadie daba por él, y que parecía un evangelista frustrado, parecía un pastor frustrado, donde parecía que todo está ahí. Mira, hermano, le voy a decir, algunas veces nosotros tiramos todo por la borda y nosotros hasta nos apartamos de Dios, porque si nosotros no vemos la cantidad de gente a nuestro lado, decimos, es que Dios no me llamó. No, Dios te ha llamado y Dios quiere respaldarte y Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros, pero tú le tienes que creer a Dios. La unción de Dios no viene por los demás, la unción de Dios viene porque nosotros decidimos buscar a Dios. Ahora, por eso es que cuando nosotros vemos, nos damos cuenta que Dios está a nuestro lado. Incluso uno de los eventos que se llevó a cabo en ese momento, en el derramamiento del Espíritu Santo aquí en Azusa, recuerda, cuenta la historia de todo esto, que se veía una llama de fuego natural sobre la casa donde cada uno se congregaba. Y qué bueno que los veo que nos estamos soplando. En aquellos días tampoco ni siquiera habían abanico. Por lo tanto, y las sillas no eran mejores que las que son mejores las que tenemos hoy en día, porque en aquellos entonces utilizaban las cajas donde llegaban las frutas allá a Los Ángeles, y esas eran las bancas que ellos tenían, y la cantidad de gente se sentaba en ellos. Y yo no sé si alguna vez se han sentado en alguna de ellas, ¿sí? Pero algunas de ellas traen grandes astillas que cuando si usted no se sienta con cuidado se le mete sobre toda la ropa y le traspasa. Y sin embargo, esas eran las sillas de aquellos días, y la gente se amotinaba, y de tal manera que dicen que la iglesia se mantenía abierta completamente porque la gente estaba sedienta de la presencia del Espíritu de Dios. Ahora, quiere decir que nosotros necesitamos traer un despertar en nuestra vida en lo que es el Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros a cada rato le echamos agua para que se apague el fuego del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, en esa ocasión dice que entonces de tal manera que veían una llama que salía de la casa y llamaron a los bomberos, y los bomberos llegaron, y cuando se dieron cuenta que no había nada. Pero veían la llama, pero no era una llama no, es la presencia misma del Espíritu de Dios que toca la vida del creyente, que viene y hace cosas maravillosas. Ahora, nosotros muchas veces pensamos que Dios no puede hacer eso en nuestras vidas, pero es porque nosotros estamos pensando más en las cosas naturales que en lo que es lo espiritual. Segundo punto que yo quiero que observemos. Nótese que es algo importante
que el avivamiento o el despertar llegue a la iglesia que está en un mismo sentir. Por eso la iglesia se rompe, la iglesia se hace pedazos cuando nosotros no estamos de acuerdo. Cuando nosotros, cada uno de nosotros está ¿qué? Está realmente cuando nosotros no nos unimos, cuando somos desobedientes. Al ser desobediente yo no estoy unido con usted, hermano. Por eso esas son dos preguntas que son importantes contestarlas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuándo está usted unido con la iglesia? ¿Se ha dado cuenta que usted realmente está unido con la iglesia? ¿Está usted unido con la iglesia? Ahora, es tan fácil decirle el amén, pero nuestros hechos dicen lo contrario. No hay necesidad de que le respondamos. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos nosotros puestos, lugares, nombres, antes que obedecer a Dios. Y si realmente nosotros obedecemos a Dios, no te preocupes, no necesitas un nombre. Dios le da honra a quien honra merece. Y Dios y los hombres conocerán que usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, que usted es un joven de Dios, una señorita de Dios, sin necesidad de ningún título. Porque Dios lo honra. Pero el problema es que entro a la desobediencia y entonces yo vengo a romper ¿qué? Lo principal que es dentro de una iglesia, que es la unidad. Porque cuando me preguntan de algo, yo siempre llevaré la contraria. Cuando quieren hacer algo, yo siempre iré en el sentido opuesto. Entonces estamos nosotros desobedeciendo a aquello que se está tratando de hacer con una misma visión o con un mismo propósito, que es el alcanzar almas. El próximo evento del próximo domingo será ¿qué? Un evento con un propósito, es de ¿qué? De que almas vengan a Cristo. ¿Me uno o no me uno? Es una cosa que va a estar en mí y yo voy a determinar hacerlo. Y si yo no lo hago, automáticamente no necesito que nadie me diga que soy un desobediente. Es simplemente que lo soy con mi propio testimonio. Nadie me dijo amén. Sí, pero esa es una realidad. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque realmente nosotros démonos cuenta. ¿Por qué es que suceden las cosas? Joel capítulo 2, verso 25 dice: y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y mi gran ejército que envié contra vosotros. Pero pensaba que, ¿por qué razón se comió todo esto? La langosta, el revoltón y todo esto. ¿Sabe por qué? Por desobediencia. Por eso se lo comió. Porque yo le diré una cosa. La Escritura dice que el Señor abrirá el camino ahí donde no hay camino. Él tiene la llave para abrir la puerta. Y la puerta que Él abre no hay quien la cierre. Y la puerta que Él cierra no hay quien la abra. Por lo tanto, las bendiciones al pueblo llegarán porque Él ha decidido bendecir tu vida. Y te va a bendecir. Pero también si nosotros desobedecemos, Él no va a estar a nuestro lado para que las bendiciones nos lleguen. Aunque a veces van a parecer que son. Pero ten cuidado porque no todas las son. Por eso es que demos gracias a Dios que nos ha llamado con llamamiento santo para su servicio. A veces uno dice, no, yo no me voy a meter allí. A veces nos cuesta tanto entender lo poco que nosotros podemos hacer en la obra del Señor. Pero qué tanto nosotros podemos recibir con lo poco que hacemos con el respaldo de Dios. Porque en realidad a veces hacemos poco, pero ¿qué? Por eso es que dice el verso 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas cuando vosotros y nunca, maravillas con vosotros y nunca más será mi pueblo avergonzado. Porque aunque otro venga y te diga, oye, pero tú eres cristiano y parece que te estoy yendo mal, no te preocupes.
A todos les va mal. Y a ellos les va mal todavía porque muchos de ellos, y es que muchos de ellos no tienen ni quien los sostenga, mas sin embargo tú tienes a tu Dios que está contigo, que en el momento oportuno tú vas a pasar la tormenta y Él te va a sostener en medio de todo hecho. Por eso es que Él da grandes promesas. Y cuando nosotros llegamos al verso 28, dice, y después de esto derramaré, ¿qué? Mi espíritu sobre toda carne. Qué interesante. Hablamos de la unción, de la presencia de Dios. Usamos del toque de Dios sobre nuestra vida. Es importante. ¿Por qué? Porque dije a temprana hora, Él es el que nos guía. Él es el que nos conduce. Él es el que provoca en nosotros el arrepentimiento. Porque hay algunos que no se arrepienten de hacer nada, ¿sí? Cristianos y no cristianos, porque hay algunos de nosotros que no importa a quién tú le haces daño, lo único que quieres es sentirte satisfecho tú mismo, pero ese no es el Espíritu de Dios en nosotros, ese es el espíritu del enemigo, un demonio que se ha metido en nosotros, el cual no viene del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios y su palabra nos enseña que si tu hermano te ofende, que tú le perdones. Ah, pero usted no sabe la que me hizo. Entonces hay un problema. Si tu hermano no te perdona. ¿Ok? Ahora, pero hay cosas ahí donde nosotros mismos nos vamos dando cuenta que qué tan importante es el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que realmente nosotros entendamos que lo que el verso 32 dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, ese será salvo. No es simplemente venir y decir, no, invocar el nombre de Dios es darle toda tu alabanza, tu adoración, tu consagración y tu vida en obediencia al Señor. Es entrar más allá de lo que muchas veces nosotros estamos acostumbrados. Por eso es que cuando nosotros pasamos y vamos un poquito más adelante de la escritura, en el libro de los Hechos capítulo 2 verso 1, dice, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos, ¿qué? Y unánime. El otro día me invitaron a un juego de básquetbol, sí, de puras grandes estrellas, de niños, ¿sí? Y me encantó verlo. Y fui, y entonces uno de ellos me dijo, perdimos, me dijo, porque a ese niño no le gusta prestarle la pelota a los demás. Él cuando la agarra se va adelante, hasta se va adelante y tira, y si la hizo, bueno, y si se la quitaron, bueno. Entonces le digo, lo que pasa es que él no está unido con todos los demás. Hay que hablar con el niño para que el niño, ¿qué? El niño es muy bueno, ¿pero qué? Pero el niño no está unido. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de nosotros que somos niños espirituales estamos unidos dentro de la iglesia? Porque la Biblia dice en el libro de los Hechos que estaban juntos, estaban ¿qué? Todos unidos, estaban unánimes, bajo un mismo pensar, bajo todo ello. Ahora, nosotros queremos un éxito más allá. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Nosotros queremos trascender, es unirnos bajo un mismo propósito, bajo una misma visión. Muchas veces a nosotros se nos pone algo en la mano dentro de la obra del Señor y nosotros la vemos como poca cosa. Sí. Y a veces decimos, ¿y por qué a él le dieron más que a mí? Pero yo acabo de llegar. Pero es que lo poco que se te ha dado no lo has valorado como tiene que ser. ¿Por qué? Porque realmente yo le diré una cosa, lo que Dios le da en su mano, en aquel día el Señor nos va a ¿qué? A pedir cuentas a cada uno de nosotros de lo que nosotros hagamos. Por eso, y lo vamos a valorar cuando nuestro corazón no está herido, cuando nuestro corazón no está molesto contra algo, contra alguien o contra cualquiera de la congregación. Pero yo pregunto, porque dentro de todo esto nace una pregunta: ¿quién te ha dado los dones y las habilidades? ¿Son mías? Es lo más común contestar, ¿sí? Son mías.
yo las pongo al servicio de Dios cuando a mí se me pega la gana. No, no es así. No, porque eso jamás te va a unir a lo que es el cuerpo de Cristo. Vas a ser un llanero solitario tratando de llevar una religión, digámoslo así, una religión a tu propio estilo. ¿Por qué? Porque hay mandamientos y estatutos que vienen de parte de Dios, que la iglesia de Jesucristo está unida. Está unida. Y no importa el don que tú tengas, pero debe de estar, ¿qué? Unido. Porque hay algunas a veces nosotros que nos equivocamos y muchas veces pensamos, en el libro de los Hechos nos hace mención, especialmente que allá en Antioquía se reunían profetas, maestros, ahí se reunía, como diríamos nosotros, aquellos hombres más sabios de la época apostólica. Y entre medio de todos ellos estaba un hombre llamado Saulo de Tarso. Y también estaba realmente aquel hombre que se llamaba Bernabé. Y entonces dice, y el Espíritu de Dios fue derramado sobre ellos, sobre aquellos que estaban ahí reunidos, y les dijo: apártenme a Saulo y apártenme a Bernabé. Y entonces dice, ellos dirigidos, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Entonces ellos fueron movidos, los trajeron y oraron por ellos. Óigame, pero y entonces yo creo que quizás si Pablo hubiera sido de aquel hombre que se creía de los más grandes, les hubiera dicho: ey, por favor, tranquilo, ninguno de ustedes me toca a mí. Yo soy conocedor de la ley. Yo tengo demasiados dones. Yo hablo lenguas, y entonces les hubiera sacado todo el libro de 1 de Corintios y les hubiera dicho: ¿saben qué? Yo conozco todo eso. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que sucede es que entonces Pablo hubiera sido un llanero solitario, pero Pablo no era un llanero solitario. Él era un hombre que estaba completamente unido a la iglesia, y dice que todos los años él regresaba a Jerusalén. ¿Para qué? Para estar unidos con su pueblo, para estar unidos con la iglesia de Jesucristo. Por eso que yo entiendo que alguien puede ser profeta, yo entiendo que alguien puede ser misionero, puede ser evangelista, puede ser alguien que Dios lo use en la alabanza, en el cántico, y pueda ir, pero él no puede tener su propia iglesia, él no puede ser así. Él tiene que estar unido a una iglesia, porque tiene que tener un pastor, tiene que estar ¿bajo qué? Bajo sujeción, porque todos nosotros estamos bajo sujeción. A veces a uno no le gusta que le enseñen estas partes. ¿Por qué? Porque esta parte tiene que ver también con la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Saben por qué? Porque tú y yo necesitamos respaldo de oración para que Dios nos use, para que Dios se mueva en nuestras vidas, para que el propósito de Dios por el cual Él nos llamó se cumpla y las vidas puedan ser salvas y puedan ser llenas. El problema es que nosotros queremos trabajar en ello. Yo creo que hay una gran cantidad de dones hoy en nuestros días, pero realmente muchos no han entendido que la base fundamental en medio de todo esto es el área de la sujeción, el área de la intimidad con Dios, de dejarnos llevar a través de todo ello, porque cada uno hace como en los días de aquellos, cuando en la época de los jueces, que cada uno hacía como le daba la gana, y hoy en día lamentablemente estamos en la misma situación. A ver, mire, a la semana suenan 2, 3, 4 veces el teléfono, llamando personas diciéndome: pastor, usted está ubicado en tal y tal parte, ¿sí? Sí, le dice: yo quiero predicar en su iglesia. No sé. Le pregunto: ¿quién es tu pastor? No tengo pastor. ¿A qué iglesia pertenece? No tengo iglesia. Entonces, pero andan ¿qué? Andan como vendedores, pero sin embargo se les quieren ¿qué? Que las puertas se les abran. No. Déjeme decirle,
hay que estar sujeto. Por eso yo creo que cada uno de nosotros puede escalar más allá en el Señor si hacemos ¿qué? Las cosas en el orden correcto. ¿Por qué? Porque entonces yo me estoy dando a entender que yo estoy unido a ustedes. Yo no estoy diciendo que ustedes no sean imperfectos. Yo estoy diciendo que yo debo de estar unido juntamente con ustedes porque estamos en el proceso de llegar a aquel día con el Señor. Para poder llegar y estar en la presencia de Dios, nosotros debemos de ¿qué? De estar unidos. Y cuando estamos unidos, realmente el Espíritu de Dios está obrando en cada uno de nosotros. Una pregunta así sencilla, muy simple, tanto para los que me escuchan como para la iglesia local. Y usted se la responde usted solito. ¿Estamos unidos? Hay algunos que solo le hacen ¿sí? Usted respóndalo. Usted respóndalo. Pero si usted está seguro de tirar la primera piedra después de haber hecho el véase primero a la luz de la palabra. Porque primero vemos a los demás y después, si acaso, nos vemos nosotros. Si acaso, porque muy raras veces lo hacemos. No, la unidad de la iglesia es fundamental y todo depende de cómo el Espíritu de Dios se está moviendo en nuestro ser interior. Tercero y último, que es una de las cosas más interesantes. Aprovechando bien el tiempo para traer el despertar en nuestra vida. Observemos, Dios está sentado en su trono. Iglesia, Dios está sentado en su trono. Su brazo y su mano no se ha cortado. Él quiere bendecirnos, pero nosotros debemos de entender. Hace unos días atrás estuve predicando en otro lugar y una persona viene y me dijo: yo voy a hacer eso hasta cuando el Señor me diga a mí. Pero es que el Señor me lo tiene que decir. Le dije yo: ¿sabe cuántas personas como usted hay en todas las iglesias? Que dicen: hasta que el Señor me diga, yo lo voy a hacer. Ese tipo de personas, ¿sabe qué hace? Viene Cristo y se le quedan viendo y lo crucifican de nuevamente. Y le dicen: hasta que el Señor no me diga, no lo hago. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces la voz de Dios llega a través de sus siervos, a través de su Espíritu, y nosotros no oímos. No oímos. Simplemente hacemos lo que nosotros queremos. Por eso creo yo realmente que si el Espíritu de Dios está en nosotros, el Espíritu de Dios va a provocar en nosotros el querer como el hacer por la voluntad divina. Y entonces no necesita el Señor descender nuevamente. ¿Para qué? Para decirte que Él te está hablando. Pero como a veces estamos todavía metidos en todo eso, estamos creyendo: no, el Señor no me habló, el Señor no me habló. No, el Señor te habló. Lo que sucede es que ¿qué? Que realmente aún todavía debemos de saber que nosotros debemos de aprovechar el tiempo cuando el Señor nos está hablando para accionar. Y entonces entramos a lo que dice Efesios capítulo 5, verso, es más, quiero que vaya conmigo al verso 14, Efesios 14, y voy a ir porque me interesa que nosotros veamos por qué el apóstol Pablo habla de todo esto. ¿Qué? Efesios capítulo 5, verso 14 dice: por lo cual, dice, despiértate tú que duermes,
y levántate, ¿de dónde? De entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Si Cristo te alumbra, tú eres una persona en acción. Ya dejaste de estar muerto. Es tiempo de ¿qué? De accionar. Verso 15 dice, mira pues, con diligencia cómo andéis. Y entonces el Espíritu vendrá a nosotros y nos enseñará cómo nosotros estamos. ¿Sí? ¿Cómo estamos caminando? Y ahora que es día, es realmente día de Santa Cena, yo quiero que nosotros observemos algo interesante en medio de la palabra. ¿Por qué? Porque realmente nosotros a veces lo leemos, pero no queremos entender todo esto. Verso 27 del capítulo 11 del libro de los Hechos, 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, este será culpado del cuerpo y de la sangre. Verso 28, por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, juicio come para sí. Por lo cual, dice el verso 30, hay muchos, ¿qué dice? Enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos, ¿qué pasa? Duermen. Y cuando nosotros hablamos de dormir, cuando una persona fallece y es cristiano, dice, él no está muerto, él duerme. Entonces, sin embargo, aquel que no escucha, ¿sí? Aquel que no escucha está muerto en sus delitos y pecados. Por eso es que es importante reconocer que Pablo nos está a nosotros diciendo que nosotros aprovechemos bien el tiempo, que no seamos necios, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Por eso él está diciendo, despiértate tú que ¿qué? Tú que duermes. Ahora, a mí no, ¿sabe que hay algunos que no se han dado cuenta que a los niños cuando usted los va a despertar se enojan? ¿Sí? Y se levantan los niños con un rostro y tirando todo y estiran el pie y ¿cómo están? Molestísimos. ¿Por qué? Porque les estorbaron su tiempo de dormir. Nosotros estamos dormidos espiritualmente y nos enfada que nos pregunten ¿cómo estamos? Y tenga cuidado, porque a veces uno se va de ¿qué? De dormido y se queda muerto. No, hay que tener cuidado. Una cosa es dormir. El mismo canto en el Salmo 3 dice, dormí y yo descansé, porque Jehová me sustentaba. Ahora, dormir, descansar en el Señor son cosas importantes. Por eso es que muchas veces en el dormir tú no haces nada, pero cuando tú estás despierto, tú accionas, tú haces lo que el Señor te ha puesto a hacer. Y no te ha puesto a dormir dentro de la iglesia, te ha puesto ¿a qué? A que accionemos. Por eso es que no nos cansemos de hacer el bien, porque al cabo de algunos días el Señor te bendecirá y te bendecirá en gran manera. Por eso dice, ¿qué dice? ¿Cómo andemos? Aprovechando bien el tiempo, porque los días ¿qué? Y nos quejamos de todo lo que está pasando. Y venimos y vemos los noticieros. Y qué malos están los días, ¿sí? Y qué terrible, ¿sí? Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos, para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios. ¿Sabes tú cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Sabes que a veces sabe que son miles y miles de personas que nacen con problemas físicos y crecen, y muchos de ellos no les gusta que usted les ayude en nada, porque han aprendido ¿a qué? A desenvolverse por sí solos. Ahora yo digo, si esto nos da un claro ejemplo de cuántas personas están en esas condiciones y lo hacen, nosotros muchas veces como cristianos estamos sin
Estamos como inválidos. Estamos nosotros con problemas. ¿Y por qué? Porque todo lo que Dios ha puesto en tus manos es para que el reino de Dios se expanda y muchos vengan al conocimiento de la verdad. El Espíritu de Dios viene, nos llena, nos embiste de su poder con un solo propósito: de establecer el reino de Dios en medio de las tinieblas. Cuando tú cantas, cuando tú vienes y alabas a Dios y dejas de ver a los demás y te dedicas a adorar a Dios, entonces el reino de Dios empieza a entrar. Y cuando tú conoces la palabra, entonces le dices al diablo: y escrito está. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a establecer el reino de Dios. Pero todo eso va a suceder a medida que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Sí, hay un canto, hay un corito por allá. Quiero concluir con ello. Hay un corito por allá que dice de esta manera: hay muchos que cantan a otros dioses hechos de metal, de madera y de bronce, pero yo alabaré a Jehová. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque aquellos le cantan a los dioses y están perdidos en todo ello. Pero sin embargo, si tú conoces a Dios, conocerás que la palabra de Dios también te dice que ellos tienen manos, tienen ojos, mas no ven, tienen pies, mas no andan. Y sin embargo, todavía todo eso no te da a ti la oportunidad de venir y adorarle, porque la Biblia nos está hablando, pero nosotros, ¿qué? No oímos que el Espíritu de Dios nos habla. Iglesia, Dios nos ha llamado a un despertar. Ahora es nuestro tiempo. Permanezcamos unidos en un mismo espíritu y dejemos que Dios nos use. Póngase en pie. Que Dios nos trae a todo hecho. Dios nos trajo a que nosotros hagamos lo que Él nos ha mandado hacer.